Esta historia comienza en un suburbio, en una calle bastante oscura de un suburbio. No estamos en Italia ni en Europa, estamos en Argentina, Sudamérica. El suburbio se llama San Fernando. Está a 20 kilómetros del centro de Buenos Aires. Es una zona industrial, pero además de ser una zona industrial, también es una zona parcialmente residencial. Especialmente aquellos que trabajan en la industria de la zona, tal vez han construido su propia casa allí. En la mayoría de las casas se trata de casas de trabajadores, pero también de pequeños directivos. Nuestro hombre es precisamente un pequeño directivo. Trabaja en la filial argentina de Mercedes-Benz, el gigante automovilístico alemán. Y él mismo habla un excelente alemán, además del argot español que se habla en Argentina. Cuidado, no es el castellano clásico, no es el que se habla en España, Madrid. No, es una especie de dialecto. Bueno, este hombre baja del autobús, es tarde en la noche, y se dirige a casa. Desde la parada hasta su casa hay aproximadamente medio kilómetro. Lo recorre caminando por la acera. Apenas ha empezado a caminar cuando escucha una voz. Una voz que le dice: «Disculpe, señor, usted es Ricardo Clement». Es decir, «Disculpe, señor, usted es Ricardo Clement». Lo llama por su nombre. Pero en la voz de ese hombre que le hace esa pregunta hay algo extraño. Algo extraño porque es una voz sin acento. Una voz tranquila, clara, cortés, pero no es una voz argentina. No tiene la inflexión argentina y sobre todo habla castellano. Por lo tanto, es un extranjero, alguien que viene de fuera. Y es ese detalle el que dispara en la mente del hombre. Este Ricardo Clemente, recordemos bien este nombre, dispara una pequeña alarma. Ricardo Clemente decide no responder, decide seguir caminando, pero en su camino se encuentra con otros dos hombres, robustos, fuertes. Estos no le dicen ni una palabra, lo agarran por los hombros y los brazos intentando inmovilizarlo. Ricardo Clemente hace un intento de reacción, pero al final es arrojado al suelo, una mordaza en la boca, un tocado, una capucha en la cabeza y es cargado a la fuerza. En un auto cubierto con una manta, se va. Es un secuestro, ya lo habrán entendido, pero hay algo particular en este secuestro, porque no es el secuestro clásico con fines de extorsión. No son gánsteres. Tampoco es un secuestro con fines terroristas. Después de todo, ¿quién secuestraría a un pequeño cuadro directivo? Más bien, se secuestraría al director de una sucursal, o al director comercial, o a alguien que pueda tener intereses claros. Entonces, ¿por qué secuestrar a Ricardo Clement? Quizás porque ese hombre no se llama Ricardo Clement. Tampoco se llama Otto Eining, que es otro nombre que se le atribuye. Ese hombre tampoco se llama Otto o Adolf Eichmann. No, son todos nombres que con el tiempo se inventó para ocultar su verdadera identidad. Ese hombre se llama Otto Adolf Eichmann. Sí, ese mismo Eichmann, el más buscado por varias policías y especialmente por la Comisión Z de Ludwigsburg, el cazador de nazis Simon Wiesenthal y el gobierno israelí. Él es el secuestrado de esa noche, el 11 de mayo. 1960 en San Fernando, un suburbio industrial de Buenos Aires. Él es el más buscado en la caza de nazis, y esta es su historia y la de su secuestro. Otto Adolf Eichmann nace en Silesia, pero desde joven se muda a Austria con su familia. Es hijo de una familia protestante, pero con los años abandonará la fe. Creció en Austria durante la 12 años, por lo que experimenta en su propia piel parte de los eventos, aunque es demasiado joven para ser llamado a las armas, ya que nació en 1906, y cuando termina la guerra apenas tiene 12 años. Pero el joven Eichmann crece con unas ideas que resultan bastante peligrosas. Una de estas ideas es la fe en el partido nazi, que a partir de la segunda mitad de los años 20 se desborda desde Baviera hasta llegar a Austria, y en los primeros años 30 se convierte en una formación muy agresiva en el ámbito austriaco. Pero al joven Eichmann no le importa, él cree en ello. Sobre todo, le gusta la filosofía detrás del nazismo. Le gusta la idea de la Weltanschauung nazi. Le gusta la idea de crear un mundo alemán. También le gusta el antisemitismo. No le gustan los judíos. No le gustan las minorías. Y cree que sí, el pueblo alemán,
ha sido dividido en al menos 2 estados, si no más, de manera injusta. En 1932, Adolf Eichmann, a los 26 años, se inscribe en el partido nazi austriaco y en las SS. Al año siguiente, se declaran ilegales y clandestinas ambas formaciones. Entre otras cosas, serán protagonistas del intento de golpe contra la República Democrática Austriaca, con el asesinato del canciller Engelbert Dollfuss. ¿Cómo reacciona Eichmann? De una manera muy simple, huye a Alemania, vuelve a casa se podría decir. Por otro lado, más allá de la frontera, el clima es muy diferente. En 1933, los tiempos están maduros y Hitler ya está listo para tomar el poder. En pocos años, Hitler obtiene poder absoluto. Ya hemos hablado de esto con la purga de la noche de los cuchillos largos, la muerte por enfermedad del presidente Hindenburg, la reestructuración del Estado alemán en un sentido totalitario. Eichmann, con su tarjeta de la SS en el bolsillo, comienza a abrirse camino en lo que es uno de los núcleos vitales del régimen, el Reichssicherheitsamt, la alta oficina para la seguridad del Reich. Detrás de esta sigla tan pomposa se esconde un aparato represivo que ya a mediados de los años 30 cuenta con varios personajes. A Eichmann se le asigna una oficina dentro del Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad para entenderlo. Y en el servicio de seguridad en esta oficina, Eichmann se encarga de la represión masónica. Los masones son vistos como un enemigo peligroso para el Estado nazi, y por lo tanto Eichmann se compromete. ¿Qué hace? Por un lado, compila las listas de proscripción, las listas de masones alemanes, para enviar al campo de concentración, las listas de templos que son asaltados, saqueados, destruidos, y con el botín realiza una exposición antimasónica condimentada, luego con carteles con eslóganes ideados por él mismo. Una exposición que tiene un éxito discreto, incluso entre otros miembros del partido nazi. Tanto es así que, en poco tiempo más de uno entre Göring, Himmler, Kaltenbrunner, se da cuenta del talento de ese joven criado en Austria y decide premiarlo. Primero con promociones, hasta hacerlo Untersturmführer, es decir, subteniente. Y luego, al estallar la guerra, le confía una oficina. Otra oficina, ya no en la servicio de seguridad, sino en la Lageheimstaatspolizei, la Gestapo. Es la oficina D4 Oficina de Raza Judía. ¿Cuál es el objetivo de esta oficina? Inicialmente, ya antes de la guerra, se hablaba de reasentar a los judíos en otro lugar, es decir, expulsarlos de Alemania y obligarlos a ir a algún otro lugar. Son los años en que se da la llamada Aliyah. Los judíos europeos, impulsados por el sueño de Theodor Herzl, viajan hacia Palestina. Quieren crear el hogar judío. El mismo Eichmann, justo antes del estallido de la guerra en Europa, voló a El Cairo, bajo falsas apariencias, para negociar con un oficial de Ghana, para ver si había una vía posible para aprovechar este deseo de los judíos de establecer su propia patria en Palestina, con la voluntad del régimen nazi de deshacerse de los judíos. Pero al final no se hace nada. Es un problema de carácter político. Los nazis no quieren incentivar la creación de un Estado judío a través de la emigración de sus propios territorios. Pero regresemos a Eichmann durante la guerra. ¿Qué hace en esta oficina judía? Inicialmente continúa estudiando las posibilidades de migración. Se habla de Uganda. Se habla sobre todo de Madagascar, que es un dominio francés. Después de la caída de Francia, a principios del verano de 1940, Madagascar está bajo el control de las fuerzas de Vichy, pero es una colonia muy lejana, y casi hay la intención de tomar a todos los judíos, tanto alemanes como austriacos, bohemios e incluso de Polonia conquistada, y enviarlos por barco a Madagascar. El problema es que con la batalla de Inglaterra, que concluye con una derrota alemana, las rutas marítimas no son seguras para los barcos alemanes. La Royal Navy todavía domina especialmente las rutas oceánicas. Por lo tanto, no es posible cargar a los judíos en los barcos y enviarlos a Madagascar. Entonces está la alternativa, pero es la alternativa del diablo. Si no puedes expulsarlos, entonces debes eliminarlos. Esa es un poco la síntesis. Y es el periodo en el que el trabajo metódico, frío, glacial de Eichmann es notado por lo que se llama la eminencia negra del régimen nazi. Su nombre es Reinhard Heydrich. Los aliados lo apodaron el verdugo de Praga. Es un hombre extremadamente misterioso.
Es un hombre que controla todo el aparato represivo y policial del Gran Reich alemán. También ha absorbido a la policía criminal, dentro del Reichssicherheit 80. Ha vestido a los policías con el uniforme negro de las SS, dejando fuera solo a la Ordnungspolizei, la policía municipal. Heydrich es el protector del Reich de Bohemia y Moravia. Reside en Praga. Allí lleva a cabo sus masacres, pero no olvida su papel como jefe de la Oficina de Seguridad del Reich. Y para el 20 de enero, 1942, tiene la intención de realizar una gran reunión entre los diversos departamentos del Reich. La organización de esta reunión, que tiene lugar en Große Warse, el suburbio occidental de Berlín, se confía precisamente a Adolf Eichmann, promovido para la ocasión a teniente coronel. Y Eichmann realiza su tarea de manera meticulosa, cuidadosa, eficiente, fría. Es él quien apoya en todo a Heydrich durante la reunión para cada solicitud, desde la que se refiere a la esterilización de sangre mixta, hasta la revocación de beneficencias y méritos para los excombatientes, y sobre todo al plan de exterminio. Póngalos en los 3, dirá al final Heydrich, esos trenes que son organizados por el coronel Eichmann. Eichmann se convierte precisamente en el hombre de los trenes. Es él quien organiza los campos de tránsito y de clasificación y en convoyes ferroviarios que llevan a miles de personas cada vez a la muerte. ¿Muerte dónde? En las cámaras de gas y luego a través del humo de la chimenea de los crematorios. Eichmann sabe muy bien lo que está haciendo. Y también cuando Heydrich muere, asesinado por un comando de patriotas ciegos paracaidistas de los ingleses en Praga, Heydrich deja la herencia de ese exterminio en manos de su hombre, a Adolf Eichmann, que continúa organizando los convoyes. Hasta marzo de 1944, cuando el mismo Eichmann es transferido de nuevo, esta vez a Hungría, a Budapest. Hungría había sido uno de los satélites más dóciles de la galaxia nazi, al menos hasta que el gobierno del almirante Miklós Horthy cae, dejando espacio para una posible revolución y sobre todo para negociaciones de paz con el ejército. Negociaciones de paz de las que Hitler no quiere oír hablar, optando por invadir el país de los Magyari. Y Eichmann llega a Budapest en la primavera de 1944, al frente de la Gestapo. Su tarea es hacer de Hungría una enorme tierra sin judíos. Hay alrededor de 1 millón de judíos en Hungría. Hasta ahora, se han librado de las persecuciones de una forma u otra. Con la llegada de Eichmann, eso se acabó. Ellos también deben terminar en los trenes. También deben terminar en Auschwitz o en otros campos. Pero con el tiempo, Eichmann, quien no es tonto, se percata de que la guerra ya está perdida. Y en el otoño de 1944, mientras los ejércitos de la Wehrmacht se retiran en el frente oriental, mientras los aliados comienzan a desbordarse en las llanuras francesas, Eichmann cambia de estrategia. Vende sus servicios a los judíos para salvarlos, para evitar que terminen en los campos. Les pide dinero valioso, cualquier cosa que pueda constituir un tesoro para explotar más tarde para su propia salvación. Eichmann también intenta un encuentro imposible con los aliados. Ofrece la vida de todos esos judíos, a cambio de suministros militares, de camiones equipados para la guerra invernal, para enviar al frente oriental, donde la Wehrmacht está atascada. Obviamente, es la clásica propuesta inaceptable. En la Navidad de 1944, con el ejército rojo a las puertas, Eichmann huye de Budapest y regresa a Berlín. ¿Por qué a Berlín? Porque allí está su antigua oficina, donde hay un archivo con todas las pruebas de sus acciones. Los horarios de trenes, los acuerdos, los campos de tránsito, todos los documentos redactados por él, firmados por él. Los destruye sistemáticamente durante casi 3 meses, procurando no ser descubierto por sus superiores. Y antes de que Berlín sea asediada, Eichmann huye de nuevo, va a Austria con su familia y con todo el dinero y los objetos de valor que ha robado en Hungría. Inicialmente piensa en esconderse en algún lugar, pero se da cuenta de que no puede hacerlo. No puede hacerlo porque, por un lado, los soviéticos y por otro, los angloamericanos están persiguiendo a los criminales de guerra. Después del descubrimiento de Dachau y Buchenwald, los americanos e ingleses ya no tienen piedad con las SS y las Waffen-SS. Apenas los encuentran, los matan en el lugar. Los aliados están asqueados por lo que han descubierto en los campos, y para los criminales nazis no hay ninguna piedad. Eichmann realiza su primer engaño. Se entrega voluntariamente a los aliados con una identidad falsa. Dice que se llama Adolf Eichmann y que es un veterano de África. No le creen. Sin embargo, está claro que inicialmente es difícil reconstruir su identidad.
Mientras tanto, es puesto bajo custodia y después de un tiempo, organiza una fuga con otros detenidos que tiene éxito. Por lo tanto, Eichmann huye de nuevo y se dirige a Baja Sajonia. Allí, con los fondos clandestinos que tenía a su disposición, compra una granja. Vive la vida de un agricultor, pero no se siente seguro. No se siente seguro, especialmente porque lee en los periódicos las declaraciones hechas por Rudolf Höss, el ex comandante de Auschwitz, que en Nuremberg mencionó su nombre, el nombre de Eichmann. Urs dijo claramente que había este oficial que organizaba todo, desde los convoyes hasta todo lo demás. La caza está abierta, y Eichmann encabeza la lista de buscados. Entiende que debe huir nuevamente. Se dirige hacia el sur en esta ocasión. Llega al sur de Tirol, a Merano, en Italia. Aquí establece contactos, por un lado con sus viejos camaradas, con los de Odessa, la organización de exmiembros de las SS, que ha estado tejiendo una densa red, la llamada línea de ratas, para salvar a los criminales de guerra. Y por otro lado con un obispo, cuyo nombre es Alois Sudal, obispo alemán de claras simpatías nazis, que hace todo lo posible para salvar a sus compatriotas buscados por la justicia aliada. En Merano muere idealmente Adolf Eichmann y nace Ricardo con II Cienlement. ¿Quién es Ricardo Cienlement? Sería un jornalero, otro nativo de Atesa, nacido en la zona, rechazado en la visita del reclutamiento y deseoso de trasladarse a Argentina para comenzar una nueva vida. El primer documento, que es el de la Cruz Roja Internacional, lleva precisamente ese nombre, es Ricardo Clement. Con eso, que es un pasaporte temporal, EICMA presenta una solicitud de inmigración a Argentina. Toma un tiempo para que los documentos estén listos, y mientras tanto algún funcionario cambia su nombre de Ricardo a Ricardo. En Argentina, precisamente, Sinú nació en junio de 1950 Eichmann, alias Ricardo Cienlement, ya todos lo llaman así, se embarca en Génova. Ha sido huésped de un convento en la ciudad en los meses anteriores, mientras esperaba los trámites. Desembarca en Buenos Aires a principios de julio de 1950 y durante 10 años lleva una vida tranquila lejos del bullicio, con su nombre falso tan tranquilo que después de haber realizado pequeños trabajos como obrero, como encargado de saneamientos y luego como pequeño contable público, obtiene un puesto de pequeño gerente en Mercedes. Y, habiéndose establecido ya en Argentina, llama a su familia que nunca ha renunciado al nombre Eichmann, la familia que se había quedado en Austria, y que se traslada hasta Argentina, construyendo con él una pequeña casa en San Fernando, suburbio industrial de Buenos Aires, en Avenida Garibaldi. Esa casa en la que Eichmann vive, y a la que debería regresar la noche del 11 de mayo, 1960. Pero Eichmann quizás se equivocó al hacer sus cálculos. Piensa que ya nadie lo busca. Después de todo, los años 40 han terminado. Los años 50 están terminando. Y comete la primera de muchas imprudencias o impudencias. En Argentina, en ese periodo, hay un hombre, un holandés, se llama Willem Sassen. Es un ex colaborador de los tiempos de Musser. También huyó. Después de todo, corría el riesgo de la guillotina. Y Sassen se mantiene muy ocupado. Por un lado, aunque no lo dice abiertamente, vende armas en nombre de la República Federal Alemana a varios regímenes de Sudamérica. Pero oficialmente Sassen es un periodista y escritor. Y en esa capacidad, entrevista varias veces a Eichmann, quien, usando su verdadero nombre, da su versión de los hechos de lo que ocurrió en la guerra. Son entrevistas que se publican en revistas americanas. A partir de entonces, la caza se intensifica. En Viena hay un hombre, se llama Simon Wiesenthal. Es conocido, es el cazador de nazis. Sin embargo, sobrevivió al Holocausto. Decidió dedicar el resto de su vida a encontrar y entregar a la justicia a los asesinos de su pueblo. Incluso para Simon Wiesenthal, Adolf Eichmann está en la cima de la lista de buscados. Ya ha recopilado algunas pruebas que atestiguan su presencia en Buenos Aires a mediados de los años 50. Y hay este nombre, este Ricardo Clement, que le resulta sospechoso. Pero para confirmar las ideas de Wiesenthal, y no solo las suyas, ocurre un hecho muy particular. Adolf Eichmann tiene un hijo llamado Klaus, quien nunca cambió su apellido. Mientras Adolf, el padre, se hace llamar Ricardo Clement, el hijo continúa llevando el apellido original. Y Klaus Eichmann, después de mudarse a Argentina, después de adaptarse a la comunidad de Buenos Aires, conoce a una chica bonita, se llama Silvia, y comienza a salir con esta chica. Y se relaciona hasta tal punto que confiesa su verdadero apellido.
Eichmann, y alaba la figura paterna, diciendo que su padre es un héroe de guerra, que es un perseguido, que no ha hecho nada malo. De hecho, solo ha cumplido con su deber como buen soldado. Esta chica, Silvia, es hija de Lothar Hermann. ¿Quién es Lothar Hermann? Él también es un inmigrante de origen alemán, judío. Silvia no es judía, es hija de un judío, pero su madre es católica. Por lo tanto, no siguió la religión de su padre. No es judía. Pero está claro que cuando el padre se entera de estas extrañas conversaciones del novio de su hija, quiere verlo claro. Por otro lado, Lothar Hermann huyó a Argentina después de ser torturado durante la guerra por la SS. Casi se vuelve ciego debido a las torturas que sufrió. Un día, su hija Silvia va a la casa de la familia Clement Eichmann. Quien abre la puerta es precisamente Ricardo Clement, quien se presenta como Ricardo, el tío de Klaus. Pero cuando Klaus llega, insiste en que su novia se quede a tomar un té con la familia, y también con su padre, que sería este Ricardo. ¿Cómo? No era el tío. Y luego, ¿por qué si el padre se llama Clement y no Eichmann? Silvia Hermann regresa a casa, le cuenta todo a su padre, quien en ese punto escribe una carta y la envía a una persona llamada Fritz Bauer. ¿Quién es Fritz Bauer? Es un fiscal de distrito de la República Federal Alemana. Y más, trabaja en la Comisión C. La central Stelle sería la Comisión para el Análisis, el estudio y la represión de los crímenes de guerra durante el período nazi. Los alemanes consideran el nombre demasiado largo, incluso para sus estándares. La llaman Central Estrella, o Comisión Z a sede en él. Facebook Bauer ha abierto desde hace tiempo un expediente sobre los crímenes cometidos por Eichmann, y entiende que es la oportunidad correcta para atraparlo. El problema es representado por las fuerzas de policía alemanas. Bauer sabe muy bien que en la policía alemana hay varios ex-nazis, que se cubren unos a otros. Por lo tanto, no pasa por los canales oficiales. No envía el expediente al Ministerio de Gracia y Justicia o a la policía para pedir que intervengan con Argentina para una extradición. Envía todo el expediente a Simon Wiesenthal, quien enriquece el dossier con la información que posee, y lo envía a Tel Aviv, en manos de un hombre llamado Iser Harel, director del Mossad, ex combatiente de origen ruso, hombre extremadamente resuelto, incluso colérico, hombre que, entre otras cosas, tiene un odio visceral por todo lo que es alemán y sobre todo nazi. Ser Harel comprende la necesidad de actuar con rapidez, ya que Eichmann ha logrado escapar en ocasiones anteriores. Escapó cuando se hacía llamar Eichmann, escapó de la Baja Sajonia cuando se hacía llamar Ending. Ahora tiene una nueva identidad, y quién sabe cuánto tiempo le tomaría conseguir otra. Envía a Buenos Aires un equipo Kidon, un equipo de intervención, 8 hombres. Este equipo sigue a Eichmann durante 2 meses, recoge elementos y verifica que sí, efectivamente ese es Ricardo Clemente. No es Ricardo Clemente, no existe ningún Ricardo Clemente. Ese hombre es Otto Adolf Eichmann y tiende la trampa. El mismo Israel vuela con la delegación israelí a Buenos Aires unos días antes de la acción, que ocurre la noche del 11 de mayo, 1960. El equipo de intervención ya ha estudiado el plan. Espera la llegada del autobús, con el que usualmente Clement, alias Eichmann, regresa a casa del trabajo. El primer autobús está vacío, y casi se pospone la operación. El segundo, que llega media hora después, trae al objetivo. El equipo entra en acción. El primer hombre es el que se acerca a Eichmann y le dice disculpe, del señor Ricardo Clement. Luego entran en acción los otros dos ex sargentos del Shabak, el servicio militar. Son ellos quienes toman bajo custodia a Eichmann, le ponen una capucha en la cabeza y lo llevan a una casa segura, ya preparada en Buenos Aires, donde Eichmann es mantenido prisionero durante 9 días. ¿Por qué todo este tiempo? Porque mientras tanto, el Serrarel huele un segundo gran golpe. Le han dicho que en Buenos Aires también está Joseph Mengele, el ángel de la muerte, el médico diabólico de Auschwitz. Pero, en realidad Mengele se ha ido. Ha huido de Argentina desde hace varias semanas. Se ha trasladado a Paraguay. Entonces, después de un tiempo, Iser Harel suelta. Después de 9 días de cautiverio, Eichmann es sometido a una inyección tranquilizante que lo aturde. Se le viste con un uniforme de asistente de vuelo, un auxiliar de vuelo de El Al, la aerolínea nacional. Se le carga en un avión que inicialmente hace escala en Dakar y se le lleva a Tel Aviv. Cuando el 22 de mayo, 1960, el primer ministro Ben Gurion anuncia la captura de Adolf Eichmann, en Israel es una celebración. En el resto del mundo hay escenas contrastantes. En Buenos Aires,
casi comienza un verdadero pogromo antisemita. Hay asociaciones y partidos de corte neonazi que persiguen a los judíos. Hay vergüenza dentro de los servicios secretos estadounidenses y alemanes, porque después de todo, Alemania todavía tiene muchos excriminales de guerra que quizás están viviendo una segunda vida, quizás con nombres falsos, mientras que los Estados Unidos saben muy bien que han enviado a Sudamérica a muchos criminales, torturadores de las SS, que ahora se utilizan para ayudar a los regímenes dictatoriales contra la amenaza comunista. La misma Argentina interviene en la Organización de las Naciones Unidas pidiendo la apertura de una crisis diplomática por violación de su propia soberanía. Golda Meir, ministra de Israel, se las arregla diciendo que en realidad no fueron agentes israelíes los que actuaron. Es una mentira, pero Golda Meir sabe muy bien que la única salida en ese caso es mentir. Y afirma que se trató de un grupo de contratistas, de mercenarios pagados por quién sabe quién, tal vez por algún judío adinerado, en busca de venganza para llevar a Eichmann a Israel. La mentira al final es aceptada por todos, aunque se entiende que no es muy convincente. Eichmann es encarcelado en un búnker de prisión, y desde ese momento comienza lo que se conoce como el juicio del siglo, el juicio al monstruo. Eichmann es llevado a la sala del búnker donde se lleva a cabo el juicio, encerrado en una jaula a prueba de balas, vestido no como prisionero, sino con ropa civil incluso elegante, y aparece como cualquier contador, cualquier miembro de la baja burguesía, un hombre cualquiera. Así también lo ve la gran escritora Anar, que al verlo tan común, tan modesto, tan normal, escribirá un libro, La banalidad del mal, que es un concepto real, que hace entender que el monstruo no tiene rasgos inmediatamente reconocibles, no es un ser sobrehumano, no es algo inmediatamente distinguible. El monstruo está entre nosotros y podemos convertirnos en él en cualquier momento. El monstruo Adolf Eichmann es un funcionario estatal que dice que solo obedeció órdenes y que siempre se comportó con extrema frialdad y lucidez, a pesar de enviar a la muerte a decenas, cientos, miles, millones de personas. La vida terrenal de Adolf Eichmann terminará a la medianoche entre el 31 de mayo y el 1 de junio 1962 en la prisión de Ramallah. Allí se ejecuta a Adolf Eichmann, quien ha sido condenado a muerte. A pesar de las apelaciones, recursos y solicitudes de gracia, todas rechazadas, el criminal de guerra sube al patíbulo. Esa será la última pena capital, impartida por el Estado de Israel, que al día siguiente abolirá para siempre la pena de muerte, después de haber saldado cuentas con un pasado muy doloroso y de una maldad casi banal. Gracias a todos.